programación orientada a objetos. No vamos a ver a fondo este tema porque ustedes lo van a ver en el segundo semestre y lo van a ver en el transcurso de su carrera en la universidad. Pero sí es importante ir consolidando los conceptos que habían visto hasta hace un momento. Por ejemplo, comenzar por definir una clase. De los tipos de datos nosotros ya habíamos visto, ¿sí? Es más, ustedes saben que, voy a escribir acá, se coloca ahí, type, y se coloca el nombre de la clase, ¿sí? Se coloca el nombre y se coloca la palabra class, se coloca private, ¿sí? Y a continuación se coloca los atributos, ¿ya? ¿Qué son los atributos? Son las variables mismas que identifican a una clase. Y acá vienen las cabeceras de los métodos. ¿Qué son los métodos? Las funciones y procedimientos que ustedes habían visto durante todo este tiempo. Y esta es la zona pública donde también se colocan las cabeceras y las cabeceras de los métodos, ¿sí? Ok. Y viene la zona de la implementación. Aquí lo que ustedes están viendo es una unidad con la única diferencia que estamos definiendo una clase. Cuando veamos estas definiciones, ustedes se van a dar cuenta que esto lo han visto, pero no desde el punto de vista orientado a objetos. Por ejemplo, ¿qué son los métodos? Definen el comportamiento de los objetos. Ya, dicen cómo se comporta. Por ejemplo, si el objeto fuera persona, si nosotros somos objetos que pertenecemos a la clase persona, nuestros métodos definen su comportamiento, nuestro comportamiento. Nosotros caminamos, saltamos, lloramos, reímos y demás. Eso quiere decir que esas acciones que nosotros hacemos son métodos. Se usa para comunicarnos entre objetos. Correcto. Yo puedo decirle a usted que se llama Juan. Yo puedo decir, Juan, corra. Y entonces usted va a correr. Entonces, ¿cómo me estoy comunicando con usted? Con los métodos. ¿Y qué son los métodos? Volvemos a insistir, son funciones y procedimientos. Fíjense que acá en la sintaxis ya yo les digo, procedimiento, el nombre del procedimiento y sus parámetros. Esto ya ustedes lo conocen. A esto se le llama método en la programación orientada a objetos, sí. O función, su nombre y parámetros. Correcto. Esto también lo conocen porque hemos hecho funciones. Y en la programación orientada a objetos, a esto se le llama método. ¿Ya? Por ejemplo, ejemplos de métodos de la clase número natural. Función, obtener valor. Acá lo tenemos. O procedure, asignar valor. Estoy usando dos funciones, una función y un procedimiento que ya ustedes conocen qué hace. Y bueno, ¿qué tipos de datos retornan estos métodos? Pueden retornar nulo cuando son procedimientos, pueden retornar datos primitivos, por ejemplo, una función puede retornar un entero, un real, un char, un string. Una función puede retornar un objeto definido, un número natural, un vector, una serie de cosas. Y los tipos de usuario. Cuando nosotros decimos tipo de usuario es que usted puede definir un tipo de dato persona, y entonces el procedimiento o la función trabaja con ese tipo de datos. Eso también lo hemos visto. Y si se fijan acá, la explicación, la lista de parámetros es una lista separada por comas de declaraciones de parámetros. ¿Qué estamos hablando? Los parámetros son lo que le ingresa a una función o a un procedimiento, que ahora se llama método. Lo han visto, ustedes han trabajado con funciones y procedimientos.
Dice, cada parámetro identifica el tipo de parámetro. Correcto. Ustedes decían, por decir ¿en qué? En es primo. En la función es primo, ustedes le mandaban num y era de tipo integer. Si quieren. Entonces, el parámetro era num y era de tipo integer. Y un nombre dice que acá ustedes le ponían. Perfecto. No ha cambiado en nada lo que hasta ahora hemos visto. Dice, se puede hacer referencia a un parámetro en cualquier lugar dentro del método. Es cierto. Ustedes tenían una función, ¿se acuerdan? Es primo, y dentro de la función es primo, usaban num, y num era la que ustedes tenían como parámetro de entrada a esa función, o n si ustedes quieren verlo. Entonces, si se dan cuenta, estamos explicando lo que ustedes ya han trabajado con funciones y procedimientos. Por ejemplo, los métodos se utilizan invocándolos con respecto a una referencia a objeto. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando nosotros definimos un objeto, se coloca el nombre del objeto, el nombre del método, la función o procedimiento y los argumentos. Y cuando trabajamos, cuando lo llamamos, por ejemplo, decimos n.asignar valor 234. N es el nombre del objeto, asignar valor es el nombre del método y este es el parámetro 234 o el valor que le está llegando a ese método. Luego tenemos que el constructor es un método especial que se utiliza para crear el objeto. También podemos decir que lo inicializa. Si no lo colocamos, automáticamente la clase tiene su constructor predeterminado y puede haber más de un constructor. Ahora, los tipos de datos que se manejan, volvemos a insistir, ustedes pueden definir para las variables. O los tipos de datos primitivos tendrían que ser integer, real, char, longing, los que me faltan aquí, bytes, si ustedes quieren verlo. Cuando decimos tipo de datos primitivos, estamos hablando de aquellos tipos que ya están en el lenguaje mismo, son parte del lenguaje. Y cuando decimos para definir, son los tipos de datos que ustedes definen. Veamos en la programación orientada a objetos qué es lo que cambia. Por ejemplo, aquí nosotros decimos que un vehículo puede ser una moto, un auto o un camión. Sí, porque la moto, el vehículo, el concepto de vehículo es que nos transporta. Ni el vehículo camina, se detiene, hace tiene una serie de métodos, si ustedes quieren verlo, que tienen también todos los vehículos. La moto también camina, el auto también camina, el camión también camina o anda si queremos verlo. Entonces, si ustedes ven, uno empieza a programar separando las cosas e identificando exactamente cómo tienen que ser. Aquí en el ejemplo, un vehículo tiene ruedas, es cierto, pero la moto tiene 2, el auto tiene 4 y el camión puede tener 8, 10, dependiendo del camión. Entonces, si se fijan, la programación orientada a objetos nos lleva a esto, a dividir el problema de tal forma de que lo hagamos de mejor manera. Otro ejemplo, si ustedes quieren verlo, más sencillito, una figura. Una figura puede ser un rectángulo o un círculo. Sí, ahí está, le estamos poniendo, una figura puede ser un rectángulo o un círculo. Veamos a continuación. Si la tuviéramos que dibujar o hacer algo con la figura, nos daríamos cuenta que el rectángulo lo identificamos por una esquina y la otra esquina. Ah, sabemos de dónde a dónde es, digamos. Ahí está. Quiere decir que para identificar al rectángulo necesitamos una coordenada y necesitamos la otra coordenada.
Pero para la circunferencia o el círculo, solo necesitamos dónde va a ser el centro de lo que quisiéramos dibujar el rectángulo, el círculo, y necesitamos el radio. Pero en ambos casos son figuras, si ustedes quieren verlo. Continuemos con el mismo ejemplo. Si ustedes quieren ver, acá le he dicho al rectángulo que lo voy a desplazar y voy a dibujar. ¿Sí? Quiere decir que voy a hacer que se desplace a la derecha y luego se dibuje. No lo he hecho todavía acá, simplemente estoy diciendo qué voy a hacer con el rectángulo. Y con el círculo estoy diciendo, lo voy a dibujar y también voy a calcular su área, ¿ya? El área del círculo. Estas dos son dos métodos que le voy a poner a esto que ahora va a ser así. Todavía no hemos llegado, pero figura va a ser una clase, rectángulo va a ser otra clase y círculo va a ser otra clase. Pero círculo va a ser una clase que va a pertenecer a figura y rectángulo también, porque en el concepto general, rectángulo, círculo, triángulo son figuras, si ustedes quieren ver. Veamos si tuviéramos que programarlo. Aquí está, lo vamos a programar. Aquí estamos diciendo type figura, acá está el gráfico que ustedes vieron, t figura es igual a class x0 y y0 de tipo integer. ¿Por qué x0 y y0? Volvamos a la anterior gráfica. ¿Qué tienen en común estas dos figuras? El punto x0. Entonces eso se lo vamos a dar a figura. Eso es lo que estamos haciendo, fíjense, x0 de 0. Y además le estoy diciendo, va a tener los siguientes métodos. Crear, el del constructor, desplazar y dibujar. ¿Ya? Voy a decir desplazar. Acá está desplazar y aparece una palabra virtual. Nueva palabra para ustedes. Dice, la directiva virtual permite que un método en una clase sea anulado y reemplazado por un método con el mismo nombre en una clase derivada. ¿Qué significa? Que este procedimiento desplazar lo vamos a tener que hacer también en la clase figura y si es necesario en la clase, en la clase rectángulo y en la clase círculo, si es que hace falta. Entonces, por eso le estoy diciendo, va a haber dos métodos que se van a llamar desplazar. Ahora aquí aparece otra palabra que es abstract. Dice, va a haber un método que solo será implementado en la subclase. Vamos al gráfico. La clase es figura y la subclase es círculo o rectángulo. La clase es figura y la subclase es círculo y es rectángulo. Entonces yo estoy diciendo que va a haber un método, dibujar, ahí está. Aquí en figura va a haber un método dibujar que no lo voy a implementar en dibujar. Lo voy a poner, pero su código no va a estar dentro de la clase figura. Va a estar en su respectivo lugar, ya sea en rectángulo o ya sea en círculo. Por eso coloco abstract. ¿Ya? Ok, y aquí virtual y abstract, cuando se juntan, dice, esto modifica el efecto de la directiva. Significa que la clase actual no debe codificar el método. Cuando yo coloco este virtual abstract, estoy diciendo, va a haber un método dibujar que no lo voy a implementar en la clase figura. Su implementación va a estar ya sea en rectángulo y ya sea en círculo. Ok, veamos ahora
la clase rectángulo. La clase rectángulo igual defino class, fíjense, igualito que acá. Con una diferencia, aquí le estoy diciendo, ¿sabes qué? Vas a heredar todos los métodos que tiene la clase figura. Aquí está la herencia. Cuando coloco entre paréntesis te figura. Nosotros sabemos que un rectángulo, para identificarlo, necesita 4 coordenadas. Volvamos a la gráfica. X0 y X1, Y1. Sin embargo, si ustedes ven en los atributos de rectángulo, solo tengo X1, Y1. Y el otro, ¿dónde está el X0, Y0? Está en figura. Le estoy diciendo, ¿sabes qué? Yo te voy a dar X1, Y1 porque el X0, Y0 ya lo tiene figura. Ahí está. Estoy heredando de allá. ¿Y los métodos cuáles van a ser? Ah, el constructor, desplazar y dibujar. Aquí aparece una nueva palabra, overload. Dice, la directiva overload se permite tener versiones de la misma función o procedimiento con diferentes argumentos. En cristiano, observen aquí dice crear y tiene X, Y de tipo entero. Aquí también dice crear, pero tiene X, Y, o sea, tiene 4 parámetros. Entonces, cuando nosotros tengamos en un mismo proyecto 2 clases que tengan el mismo nombre de métodos, por ejemplo acá, create es lo mismo y create es lo mismo, y cuyos parámetros sean distintos, este es distinto de este, y puede haber otro más, entonces se coloca la palabra overload. Ahí está. Ahora, desplazar, su método de desplazar, aparece override. ¿Qué significa override? Dice, es el reemplazo del mismo método con el nombre de la clase principal. Le está diciendo, ¿sabes qué? Este método es el que va a valer. Le estoy diciendo, este método de desplazar es el que vale y este dibujar es el que vale. Que reemplaza al nombre que has colocado en la clase principal, porque acá en la clase principal tengo, fíjense, desplazar y dibujar. Y finalmente tengo círculo. Acá tengo la clase círculo. Fíjense, círculo tenía, si volvemos a la gráfica, círculo tiene X0, Y0 y radio. Con esos atributos lo identificamos a círculo. Si nos dirigimos acá, fíjense, yo le voy a decir, solo voy a darte el atributo radio, porque el X0, Y0 lo vas a recibir de la figura. Y los métodos van a ser, como ustedes están viendo, crear, y otra vuelta coloco overload porque va a ser distinto los parámetros que tengo acá, distintos los argumentos. Dibujar coloco, ya, porque la estoy definiendo en reemplazo de lo que he escrito en la clase principal, que es la que está arriba. Y observen que la función área no tiene nada. Área no tiene ni overload ni override. ¿Por qué? Porque esta función área es propia de la clase círculo. Ni siquiera está en la clase principal. Una vez que hemos hecho eso, ahora toca hacer el código de la implementación. Por ejemplo, el constructor de la figura, acá está, crear. Dice, me tienes que mandar la coordenada XY donde se va a crear la figura. Bueno, se le envía. Se le envía XY y se le pone a X0, Y0. Ya sabemos que X0, Y0 es parte de figura.
Desplazar. Cuando decimos desplazar es que una figura se va a desplazar a la derecha o a la izquierda. En este caso va a ser a la derecha. No vamos a hacer que se dibuje el desplazamiento. Lo que sí vamos a hacer es que se note que los valores de X y han cambiado. Entonces aquí me dice que se tiene que desplazar de X de Y. ¿Y qué hacen? X0, que estaba en alguna posición, y Y0, va a ser igual a lo que había antes en X0, más el desplazamiento, el que el usuario diga. Eso va a ser desplazar. Eso es en figura, fíjense. Ahora vamos a rectángulo. En rectángulo, vamos a llamar al constructor crear. Es obvio que para construir el rectángulo yo tengo que enviarle 4 coordenadas. Si quieren X0, Y0, X1, Y1. Pero cuando lo llamo, cuando escribo el código, le digo, ¿sabes qué? Vas a llamar, acá está inherited, esta palabra es importante para ustedes, le estoy diciendo, llama al constructor de la clase figura. Le está llamando a la clase figura. Y le está enviando XSI, X de la esquina superior izquierda y Y de la esquina superior izquierda. Para que se entienda mejor, le está enviando Esta es la esquina superior izquierda y Y superior izquierda. Este es X inferior derecha y Y inferior derecha. Entonces lo llama. Quiere decir que lo único que está haciendo aquí es colocar X0 en este valor y Y0 en este otro valor. Y bueno, X1 y Y1 va a ser colocado donde debería ser. Ahí está. Resumiendo, en estas 3 líneas estamos colocando X0, Y0 en el valor que el usuario dice y X1, Y1 en el valor que el usuario dice. Luego viene rectángulo para desplazarse. Bueno. Si nosotros desplazamos el rectángulo, ¿qué es lo que ocurre, jóvenes? Tienen que moverse las coordenadas X0, Y0 y X1, Y1. Tienen que moverse a la derecha, al lado que estamos desplazando. Entonces aquí colocamos el nombre del procedimiento y con esta palabra inherited le decimos que llame al método desplazar de la clase superior. Acá le estoy diciendo, ¿sabes qué? Anda y llama a desplazar de la clase, en este caso le he puesto figura, pero la superclase si ustedes quieren verlo. Quiere decir que entonces acá lo que va a hacer es X0 desplazarse en DX. Automático se va a desplazar. Y al mismo tiempo estamos diciendo que X1 y Y1 también se desplace, porque tienen que desplazarse en las 4 esquinas. Finalmente aquí tenemos el método dibujar. ¿Ya? Fíjense que este método no se define en la clase figura. No hay el código, no dice figura dibujar, no existe. Veamos, por favor. Dibujar, dice. Puede ir seguido de la directiva abstract. Esto modifica el efecto de la directiva virtual. Significa que la clase actual no debe codificarse el método. ¿Qué quiere decir? Aquí he puesto dibujar. Pero si ustedes ven en el código, en ningún momento digo figura dibujar. Veamos. Desplazar, rectángulo. No hay. Pero sí hay en rectángulo. Le digo rectángulo dibujar. Y bueno, como no estoy haciendo un gráfico, voy a decir el rectángulo se dibuja en la coordenada X0, Y0, X1, Y1. Ahora aquí círculo. Lo mismo, fíjense, círculo necesita X0 y radio.
Bueno, aquí llamo al crear de la clase tFigura y le envío el XY que tengo acá. Y radio, coloco el radio que está acá. Dibujar, aquí no está definido en tFigura, pero acá yo le digo dibuje el círculo en la coordenada 0, 0 con el radio tanto. Y aquí calculo el área. El área va a ser igual a pi por radio. ¿Ok? Bueno, creo que me falta definir pi por ahí, pero no importa. ¿Cómo sería el programa principal? Bueno, acá lo nuevo. Yo digo A y B va a ser de tipo figura. Y fíjense acá lo interesante. Digo A, voy a crear el rectángulo, digo, y le mando las coordenadas 1, 1, 100, 100. Voy a crear el círculo. Le mando dónde se va a crear el círculo y cuál va a ser su radio. Al círculo le digo dibujar, desplazar y volver a dibujarle. Y de paso, si quieren, muestro el área. Acá está. Y acá lo que estoy haciendo, permítame, esto es ahí. Estoy destruyendo a y B. Estoy, como va a terminar el programa, pues libere A y B. Esto se los voy a pasar enseguida. Ya. Yo sé que hay muchas cosas acá para ustedes nuevas. La intención no es que en 2 días o 3 días ustedes comprendan todo esto. Pero sí que conozcan que esto es lo que van a ver de aquí en adelante en las próximas materias. Por eso es que se ha insistido tanto en lo que son funciones y procedimientos. Si ustedes se dan cuenta, es puro funciones y procedimientos que de ahora en adelante ya no se llaman funciones y procedimientos. De ahora en adelante se van a llamar métodos. Ahora ustedes me van a decir, profesor, ¿y eso cómo funciona? Vamos a ver si lo tengo por acá. Segundito. A ver, acá está. Permítanme un segundo, aquí tenemos un problema. Vamos a compartir pantalla. Ya. Ok. Bueno, acá tengo codificado lo mismo que ustedes han visto. Exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes para hacer? Pero me voy a ir al programa principal y acá está. Es el mismo código si usted lo ve. Y lo voy a hacer correr. ¿Qué es lo que hace este ejercicio? Solamente es para probar que funciona todo lo que acabamos de explicar. Voy a mostrar que el dibujo está en la 1,100. Voy a desplazarlo. Quiere decir que de la coordenada 1, 1 va a tener que irse, si desplazo a la derecha, a la 11, 11, digamos. Ah, no, perdón. Estoy mostrando acá desplazar B que es el círculo. Allá, de la 50 se va a ir a la 60, 60 y el radio va a seguir siendo 10. Y me va a mostrar que se ha desplazado a la 60, 60. Veamos. Ahí está, fíjense, me dice, el círculo estaba en la 50, 50 con un radio de 10 metros. Después apliqué desplazar y le dice, el círculo ahora está en 60,60 con un radio de 10. ¿Por qué dice 60? Porque yo acá le dije desplace 10. Si le hubiera dicho desplace 5, bueno, sería 55, 55. Entonces, eso demuestra que está funcionando todo. Pero aquí hay algo interesante, fíjense, que antes no se podía hacer. Que yo puedo decir A y A. Observen eso. Y a A le estoy diciendo ahora dibujarlo, desplazarlo y dibujarlo.
Y fíjense que A ahora tiene 1, 2, 3, 4 esquinas y no tiene radio ya. Obvio porque A es un rectángulo y B es círculo. Pero A y B son de tipo figura. Fíjense lo novedoso si ustedes quieren verlo. Y lo vamos a hacer correr. Y me dice, el rectángulo estaba en la 1, 1 hasta la 100, 100. Ahí se dibujaba, por decir una esquina así. Ahora me dice el rectángulo va a estar en la 11, 11 hasta la 110, 110 porque hemos desplazado. Ya. Aquí está mostrando área del círculo porque yo acá le estoy diciendo a más abajo que siga mostrando eso, pero podría anular. ¿Sí? Acá puedo agarrar esto. Listo, ya. Entonces, fíjense, uno agarra y trabaja con los objetos. Quiere decir entonces, para resumir, A y B acá que ustedes ven, son objetos que pertenecen a la clase figura. Son objetos que pertenecen a la clase figura. Lo otro, dibujar es un método para hacer que A, que es un objeto, se comporte de la forma que nosotros deseemos. Decíamos que los métodos nos permiten comunicarnos, correcto. La única forma que ustedes tienen para hacer que un objeto se mueva, haga algo, es mediante la invocación a los métodos. Acá está. Bien, señores. ¿Cuál es la actividad entonces para este tema? Básicamente para este tema es que ustedes deben, ¿cómo les puedo decir? Implementar o aumentar la clase triángulo al proyecto. Y además vamos a hacer algo muy importante. Vamos a ingresar a plataforma porque quiero ver algo. Un segundo, jóvenes. Ok, lo último que enviaron fue la unidad denominada un número, ¿cierto? Ok. Que no le he corregido. Y acá hicimos ¿se acuerdan ustedes? El ejemplo de programación orientada a objetos. Acá está. ¿Qué cosas nuevas han habido acá? Esta es una clase sencillita la que hemos creado. ¿Ya? Aquí dice número igual a clase. Acá lo que apareció es la palabra private y pública. Eso es lo nuevo, digamos, si ustedes quieren verlo. ¿En qué se usa el private? El private es para que se identifique esos atributos que el usuario desde afuera no puede usarlo. ¿Ya? El usuario de afuera no puede usarlo. Por ejemplo, a ver. Acá yo estoy diciendo X0, Y0, private en la figura. Significa que aquí en el programa A.X0, por ejemplo,
esto no tengo que hacer. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la forma de comunicarme tiene que ser mediante métodos. Si yo quiero colocarle a X0 un valor, seguramente tengo el create, seguramente puedo hacerlo con desplazar o crearme otro método. Entonces, los métodos privados, perdón, los métodos y los atributos privados, su trabajo es que solo ellos pueden usarlo. Lo voy a poner con un ejemplo de ser humano, joven. A ver, saltar. Yo le puedo decir, a ver, jóvenes, venga Juan, y yo lo ayudo a saltar. Yo lo agarro de la cintura y yo lo ayudo a saltar. Porque el método saltar que él conoce es un método público, todos lo conocemos. Y él no se hace problema en eso. Ese es un método público. ¿Ya? Ok, a ver, vamos con otro. Un método privado. Llorar. Y yo no puedo ayudarlo a llorar. Él solo tiene que llorar. ¿Me entienden? Él solo tiene que llorar. Entonces, ese es su método privado de él. De ustedes, si ustedes quieren ver. Y en atributos, pues en atributos es mucho más fácil, por ejemplo. Ustedes tienen atributos públicos y atributos privados. Si queremos ver los públicos ya, porque se los ve, podría ser sus ojos, digamos. Pero nadie puede tocar sus ojos. Nadie puede, son privados ustedes. Los únicos que pueden son ustedes mismos. Sus ojos se lo tocan, su nariz se lo tocan. Entonces los atributos privados pueden ser utilizados por ustedes mismos. Solo ustedes. Y ustedes me van a decir, ¿dónde se nota eso? Acá. Por ejemplo, acá yo digo X0. Este es un atributo privado de la clase figura, si queremos verlo. Vas a ponerte en 21, en 25, en el valor que uno dice. ¿Ya? Pero de afuera, si alguien quiere modificar eso, yo si a Juan quiero que su ojo haga algo, yo le digo, oye Juan, mira allá, le digo. Y Juan mira al lugar que le estoy diciendo. Entonces la única forma de comunicarme, si ustedes quieren verlo, con los objetos, en este caso A y B, es mediante el uso de los métodos. En el ejemplo que habíamos hecho de programación orientada a objetos, que aquí yo estoy feliz con que aquí nos quedemos. Este es un pequeño ejercicio que es la cronología de todo lo que hemos hecho. Parece ser lo último, y yo sé que cuando vieron esto lo vieron chino, pues quedaron cortitos, jóvenes. Esto es el inicio de todo lo que viene más adelante. Pero jamás, si la preocupación es el examen, jamás lo que puedo hacer es decirles aquí, a ver, señores, aumenten un nuevo método a la clase C número que se llame Escapicúa, por decir. Entonces ustedes van a venir aquí a Function, le van a poner Escapicúa, 2 puntos, boolean, y van a hacer el código de Escapicúa y lo voy a poder llamar acá en el código. A más de eso no les voy a pedir yo en la materia de introducción. Será la próxima materia y las que vienen en las que ustedes verán todo esto con mayor profundidad. Pero para mí es importante, primero, que lo conozcan, segundo, que prueben que funciona, porque lo importante es acá aparecen cosas raritas, cosas que nunca ustedes habían visto. Por ejemplo, que las clases tengan los mismos nombres de procedimientos y funciones. Eso no había antes, fíjense. Acá lo pueden ver. Aquí hay desplazar y aquí hay desplazar. Aquí hay dibujar y aquí hay dibujar. Y no se mezclan. Y lo peor es que cada uno hace
de acuerdo a lo que es. Este es rectángulo y esta es la figura. Y luego viene acá el círculo que también se dibuja. O sea, aparecen conceptos nuevos para ustedes, jóvenes. Bien. La pregunta del millón. ¿Al examen van a entrar conceptos de programación orientada a objetos? No. No, jóvenes, no van a entrar. Va a entrar esto último que estamos viendo con todas esas palabras nuevas. No va a entrar, jóvenes. Lo único que va a ocurrir, sí, es que voy a hacer una práctica en laboratorio para que demuestren que han hecho funcionar y nada más. ¿Qué va a entrar entonces de programación orientada a objetos? Lo que acabo de decirle, aumentar tal vez una función más a este ensayo que les mandé, que supongo que lo han hecho funcionar. ¿Ya? Y acabo de decir, podría aumentar escapicúa, primo, no sé, pues me puedo inventar otra función acá. Y eso sí voy a hacer. Pero de ahí más de eso, nada, joder. No se preocupen. Olvídense de lo último que hemos visto. Solo es para su conocimiento, para que tengan una idea de lo que viene más adelante. Y lo practiquen en estas vacaciones, que van a tener por lo menos unas 2 semanas de vacaciones. Ingeniero, una Bien. pregunta, disculpe. Diga. Como es examen final, ¿va a entrar todo, absolutamente todo lo de la materia o solo los últimos temas de funciones? Todo. No hay cómo, a ver. No hay cómo. A ver, yo le puedo decir, a ver, implemente la función primo. Perfecto. Y en la segunda pregunta le digo, muestre los n primeros números primos. La pregunta, los n primeros números primos, es una serie del inicio. No existe en programación de lo último, vamos a dar. No se puede, jóvenes. Porque al inicio ustedes llevaron cómo funciona el if, cómo funciona el while, cómo funciona el repeat. ¿Cómo podría yo separar y decir de lo último nomás? ¿Eso qué quiere decir? Que no vamos a avanzar while, repeat, for, nada de eso. No se puede. En programación no existe eso. Olvídense, joven. Y en el próximo semestre, cuando vean la otra materia, cada tema va a ir amarrado. Y cuando le digan, el profesor le diga, vamos a dar del último tema nomás, ya lo está alegrando sin motivo usted. Porque no existe forma en programación de avanzar un tema sin ver lo anterior. No existe, no hay forma. No hay forma. Prueba de ello es, yo podría decirles, jóvenes, el examen es de programación orientada a objetos. Ah, qué bueno, del último tema, pero ¿qué hay en programación orientada a objetos? Miren acá, aquí hay while, hay if, hay todo. Hay for. Dígame, ¿cómo le puedo hacer lance y decir, pregunto solo orientado a objetos y no lo anterior, si lo anterior eran ciclos repetitivos y demás? No hay eso en programación, joven. Lo único sí le estoy diciendo, eso es cierto, de programación orientada a objetos, lo único que voy a hacer es hacerle lance, si ustedes quieren verlo, ¿a qué? A lo que acabo de avanzar ahora, esos nuevos conceptos de sobreposición y demás, virtual, abstract y demás, esas nuevas palabras. La he explicado, lo van a probar, lo voy a subir ahorita a plataforma, pero es lo único que no va a entrarle. ¿Ya? Le estoy diciendo eso no, digamos, para que no se compliquen la vida. Con que ustedes sepan resolver ejercicios hasta, y todavía puse la imagen, con que ustedes sepan aumentarle a esta unidad o un número, alguna función, yo estoy feliz, digamos, lo que sería programación orientada a objetos. Lo último que hemos tocado, los nuevos conceptos, háganlo funcionar, conózcanlo, lo van a ver más adelante, no tengo problema. Pero de aquí para atrás, todo. ¿Alguna otra pregunta? Nadie quiere preguntar. Parece que quieren que suba el documento. Bien, jóvenes, el día, ¿cuándo es? El día viernes tenemos entonces, si mal lo recuerdo, el primer repechaje.
A ver, quiero ver la... Vamos a ir a la página para salir de... Para salir de duda, vamos a ir acá. A ver. No, el viernes es el primer pre o examen final o algo así, la prueba. Ahora Y el vamos a lunes ver. el final. Y el lunes el final. Cronograma de evaluaciones. ¿Qué tenemos? Viernes. Ya, primera opción del examen final. O sea, la primera chance. Si le va mal, no pasa nada, jóvenes, que el lunes tendrían la otra. ¿Correcto? Este viernes tienen la primera opción del examen final. ¿Ya? Ok, jóvenes. Y la primera opción del segundo parcial, allá la corregí. Porque nadie lo resolvió, ahora que me estoy acordando. A ver, vamos a ver. Aquí está. ¿Qué era lo extraño en estos jóvenes en el segundo parcial? ¿Mm? Permítame un segundito, quiero ver esto de acá, algo no me cuadra. Y el segundo parcial no lo he revisado. Perfecto, jóvenes. Van a disculpar, eso lo reviso enseguida. Bueno, y como se los he repetido con algún cambio, ya veo que hay 17 aquí. Han aparecido algunos fantasmas que no habían. Vamos a ver cómo está. Hoy en la tarde van a tener la nota del segundo parcial, jóvenes. ¿Ya? Excelente. ¿Y el segundo parcial qué era? A ver. Ok, ahora sí, vamos a compartir. Sí, está bien. En el primero no hicieron, en el segundo parcial, si ustedes se dan cuenta, lo único que he hecho es cambiarle algunas cosingas a lo que ya tenían. Supongo que ya funciona. Algunos, por ejemplo, aquí en el Capicúa, pensaron que era sumarle 10, 10, 10, 10. Estamos mal, jóvenes. 101 es un número Capicúa. Y si le sumo 10, el próximo no es Capicúa. Los capicúas son aquellos números que invertidos son lo mismo. Pues cuidado con eso. En la pregunta número 1, si usaban la función dígito les salía mucho mejor. No sé cómo lo han hecho, recién voy a revisar. Esta pregunta de upcase, este copia ustedes lo tenían en los apuntes que les he dado. ¿Ya? Y finalmente, la función es capicúa. Acá está. Espero que les haya ido bien. No lo he revisado, jóvenes, lo voy a hacer enseguida. Y el examen final, obviamente, entra esto. Igual, entra series, todo lo que hemos visto hasta acá. ¿Alguna otra pregunta? Disculpe, ingeniero, en esas preguntas del examen, ¿podíamos usar funciones? Las funciones Claro, que estaban en la unidad que nos pasó, ¿no? Pero también podemos podía usar usar. funciones creadas por nosotros. Sí, sí. Si la función no la habíamos hecho en clase y usted la hizo, podía usar función, pero tenía que colocar abajito el código de la función, porque si no, yo cómo voy a saber que sí funciona. Tiene que escribirla. ¿Entiende? Tenían que colocar la función por separado, como si tuvieran una unidad, o tenían que Claro, colocar la escribe por la hoja. separado ahí arribita y se acabó. Ya sé cómo funciona, digamos. Pero si no la hizo, ¿yo cómo voy a saber si realmente esa funciona? Y esto es muy importante. A ver, jóvenes, lo que su compañero acaba de preguntar es oro. Permítame hacer una acotación. Por decir acá, yo estoy escribiendo un código. Voy a ir acá en Delphi. Yo agarro y digo
en el papel, ¿no? If es perfecto un número n, then, y le pongo right, el número es perfecto, digamos. Escribo ese código y ustedes me lo presentan así. Este es su RIAD LN, N, y le ponen su begin bonito acá. Y yo les he dicho, elabore un programa que determine si un número es perfecto, digamos. Y yo miro el código y dice, pucha, está pidiendo un número, está preguntando si ese número es perfecto y, ¿verdad? Sí, si yo miro el código, está perfecto este código. Pero me está tomando el pelo. Me está tomando el pelo porque ¿cómo es que él sabe que ese número es perfecto? Ah, porque tiene una función ahí, es perfecto. Sí, pero ¿cómo? ¿Cómo yo sé que él lo hizo bien eso? Ah, bueno, si aquí abajo o arribita o algún lado, pues estoy suponiendo que esta es una hoja, él me pone función es perfecto y me da el código begin en, y yo miro acá, ah, perfecto, no tengo ningún problema de recibirle esta solución. Pero si no me da esto, tengo dos opciones. O él es un excelente programador, o es un tipo que me está queriendo engañar. Me está diciendo, llama a una función es perfecto y a él que le importa cómo lo hago yo. Y tal vez ni él sabe resolverlo. Eso es lo malo de funciones y procedimientos. Usted tiene que escribir aquí el código. Ah, pero profesor, ¿y qué pasa si yo uso exprimo, digamos? Y aquí tengo uses un número. Ah, bueno, exprimo sí la puedo usar. ¿Por qué? Porque resulta que esta función ya la hemos hecho en clase, yo conozco ya y sé que la puede copiar, digamos. Pero ahí en otras yo no conozco. Por ejemplo, lo que acabo de escribir. En conclusión, jóvenes, si ustedes van a usar una función acá, escríbanlo el código a un ladito, donde sea. Y díganme, esta función funciona de esta forma. Y se evitan cualquier problema. ¿Ya? No quiero que me escriban toda la unidad, nada. Si en la solución a su problema, si fuera esta, entonces a un ladito escribe usted exprimo, function, su código y se acabó. Entonces yo voy a revisar esto, voy a decir esto está perfecto, ahora voy a ir a ver cómo es exprimo, veo y veo exprimo, ah, está muy bien, funciona. ¿Otra pregunta? Inge, el tema de procesos y módulos, ¿cuándo se lo va a presentar? ¿O no se lo va a presentar? Voy a ver primero cómo están las notas. Voy ya. a ver en el transcurso de estos 2 días que voy a tener para revisar duro y parejo. Ok. ¿Otra pregunta? En la pregunta número 2 del parcial, decía que convirtamos todos los números, digo, todas las letras a mayúscula, pero No en podía el usar ejemplo uppercase. no, sí, pero en el ejemplo no había, TH estaba en minúscula y eso me confundió. A ver. Ah, disculpe, sí, tiene toda la razón. Esto es mayúscula. Tendría que haber sido TH mayúscula acá. Ah, ya, Sí, está gracias, bien. que creí que No, había no. excepciones. No. Mil disculpas. Fue un error eso. Ya ahí TH tendría que estar en mayúscula igual. ¿Ya? La otra. Otra pregunta. ¿Nadie más tiene pregunta? Bueno, señores, si no hay mayor preocupación, subo enseguida el tema y los invito a practicar para el día viernes, su primer ensayo del examen final. Nos vemos entonces el día viernes por Plataforma Jóvenes, ¿ya?